Bueno, pues muy buen día nuevamente. Vamos ahora a pasar a la siguiente fase, ¿no? Entonces yo voy a recapitular algunas cuestiones súper importantes de la dogmática y por supuesto lo que se está haciendo en materia de derecho procesal y por supuesto qué es lo que pasa con la intermedia, ¿no? Entonces vamos a hacer rapidísimo un recordatorio de lo que debemos de aprendernos perfectamente durante esta fase procedimental que se llama intermedia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el teje y maneje de la fase intermedia, que es una fase verdaderamente técnica, es una fase que nosotros debemos de reconocer como de preparación a juicio, ¿verdad? También así la podemos identificar. A mí me parece que también recibe algunos otros nombres y esos nombres, por supuesto, pues se denominan de preparación a juicio, de instrucción, de pruebas, de depuración de hechos y pruebas. Y bueno, pues una serie también de nombres, pues por ser una etapa técnica, que debemos de ir recordando perfectamente a lo largo de, pues, de esta sesión, ¿ok? Entonces, vamos a regresar un poquito a lo que eh, hoy conocemos como la etapa intermedia, esta etapa intermedia, ¿ok? Esta etapa intermedia fundamentalmente tiene que ver con una transición primero. Es decir, lo que nos permite pasar de la investigación hacia la parte intermedia, pues ustedes recuerden que tenemos tres grandes opciones una vez concluido el plazo de cierre. Los efectos del plazo de cierre son tres, ya sea que se suspenda, debemos de aprendernos las causales de suspensión del proceso, se le pone pausa, eso significa. La segunda es la el, causal de sobreseimiento, esa causal que nos permite cerrar el asunto también de manera normal, pues porque no se haya delito, porque haya fallecido el imputado, el acusado. Es decir, hay una serie de causales también que debemos aprendernos, y esos son dos plazos, dos efectos del plazo de cierre. La suspensión, la pausa, y pues la conclusión de este tipo de procedimientos, que es el famoso sobreseimiento. Lo que nos permite pasar fundamentalmente de la investigación hacia la intermedia, pues es ese plazo, perdón, es después de concluir el plazo, el Ministerio Público tiene 15 días para presentar la acusación formal. Eh, Presentada la acusación formal, decimos que el Ministerio Público va a recibir, el Ministerio Público va a recibir el Ministerio Público presenta su escrito de acusación formal, el juez de control va a recibir el escrito de acusación formalísimo y dice la legislación, al día siguiente, o sea, tiene la obligación de que a partir del día siguiente, el juez de control haga tres cosas importantes, por lo menos así identificadas. La primera es darle entrada al escrito de acusación, eso ya lo sabemos, es la radicación de la acusación. Entonces, a partir del día siguiente que recibe el escrito de acusación, así decimos, pues a partir de ese plazo, ¿verdad? Tiene que hacer estas tres cosas importantes que voy a mencionar. La primera de ellas es darle entrada al escrito de acusación formal, radicar la acusación formal. Enseguida, en ese mismo auto de radicación, tiene que señalar día y hora para la audiencia intermedia oral. Esto significa que tiene que señalar ya de entrada, le está notificando a las partes en esa entrada del escrito de acusación, el día y la hora para la audiencia intermedia, el cual, fíjense ustedes, pues no puede ser en menos de 30 ni más de 40 días, pero naturales. Entonces, ya sabemos de entrada que el juez, cuando nos está notificando la entrada del escrito de acusación formal del Ministerio Público,
El juez de control a partir del día siguiente también nos dice, ese mismo auto de entrada, nos va a señalar el día y la hora para la audiencia intermedia oral. Bueno, una vez que ha señalado esto, el tercer paso que va a dar, la tercera cosa que va a hacer el juez de control, es correrle traslado a las partes para los efectos procesales. Primero se le corre traslado con las copias del escrito de acusación a la víctima u ofendido para que se constituya como acusador coadyuvante, ¿no? La segunda es que le va a correr traslado también al acusado y a su defensor para que en cuanto tenga oportunidad, entonces presente la contestación de las acusaciones, tanto de la coadyuvancia como del Ministerio Público, la acusación formal. Entonces, vamos a repetir esta parte. ¿Qué es lo que hace entonces el Ministerio Público? Pues una vez concluidos el plazo de cierre de investigación, lo decimos de esta manera, los 2 o los 6 meses, que ustedes recuerdan perfectamente, que es el último paso de la investigación, una vez concluidos esos 2 o esos 6 meses, independientemente de que se haya llevado a cabo la prórroga o no, pero la prórroga es dentro del término de 2 o 6 meses, ¿no? Cuando estamos ante esta situación, el Ministerio Público tiene 15 días para presentar la acusación formal, ¿no? O las otras dos opciones que ya vimos, o se suspende o se sobresee el asunto. Hay que solicitar estas dos opciones también. Pero bueno, lo que nos interesa en este momento es la transición. ¿Qué nos permite pasar de la investigación a la intermedia? Pues el escrito de acusación formal del Ministerio Público. El juez de control radica, le da entrada al escrito de acusación formal y a partir del día siguiente, pues hace tres cosas importantes. Le da entrada, radica la acusación. Segundo, señala día y hora para la audiencia intermedia oral, el cual deberá señalar en no menos de 30, pero tampoco más de 40 días, pero naturales. Y el tercer paso es que le va a correr traslado a las partes, es decir, le va a mandar copia de la acusación, tanto a la víctima y ofendidos, así como a su asesor jurídico, y también al acusado y a su defensor para que conteste. ¿Ok? Bueno, hasta aquí creo que no queda mayor problema, así como lo ven en la diapositiva. Me gustaría que ustedes fueran viendo que el escrito de acusación, pues ahora se vuelve el escrito mágico, perdón la expresión, pero es el escrito que nos va a permitir, pues, procesalmente hacerlo, nuestra chamba en la etapa intermedia. La etapa intermedia, de acuerdo al 334 al 347, por supuesto, ya lo estoy diciendo, del 334 al 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ahí se encuentra el teje y maneje de la etapa intermedia, llamada también de preparación a juicio o también, como lo hemos venido manejando, de depuración de hechos y de pruebas. ¿Okay? Bueno, regreso a esta parte del maneje procesal que ustedes deben de recordar perfectamente. Y la primera cosa que tenemos que hacer una vez presentada el escrito de acusación, los jueces de control, como jueces de control, es radicar o darle entrada al escrito de acusación, enseguida señalar día y hora para la audiencia intermedia oral, que no será en menos de 30 ni más de 40 días naturales. Y tercero, dijimos, a partir del día siguiente, le va a correr traslado a las partes para, primero, a la víctima ofendido, para que se constituya como acusador coadyuvante, y segundo, para que el acusado y su defensor contesten las acusaciones, tanto la coadyuvante como la principal o la acusación formal del Ministerio Público. Bien, una vez que le dan entrada, que se señala día y hora, y que nos están corriendo traslado junto con la entrada del escrito de acusación formal, lo primero que se hace es darle oportunidad a la víctima o ofendidos, así como al asesor jurídico, para que se constituyan como acusadores coadyuvantes. ¿Y qué hace un acusador coadyuvante? Bueno, primero tenemos que decir que tiene 3 días para que se constituya como acusador coadyuvante. Enseguida, tiene, como dijimos, 3 días hábiles para que a partir de que sea notificado, a partir del día siguiente, ya surte sus efectos,
empieza a correr el término, tiene 3 días para que pueda constituirse como ese acusador coadyuvante o que sea la coadyuvancia. Y esto es muy importante porque el ser coadyuvante implica, entre otras cosas, lo siguiente. Uno, el acusador coadyuvante decide ser coadyuvante porque entonces la víctima ofendido y el asesor jurídico se van con su teoría del caso para apoyar la teoría del caso del Ministerio Público. Y lo que se le pasa al Ministerio Público, el acusador coadyuvante, o sea, la víctima ofendido y el asesor jurídico, pueden suplir la plana, como se dice, ayudarle al Ministerio Público. En dado caso de que no se constituya como acusador coadyuvante, pues nomás se va a limitar a contrainterrogar, ¿verdad? Nomás se va a quedar mirando como el chinito, ¿no? Entonces, ser coadyuvante significa que pues va a presentar también su acusación formal, va a ayudarle al Ministerio Público. Asimismo, algo importantísimo, va a delimitar los hechos a través de, va a delimitar los hechos a través de, pues, algo que se conoce como acuerdos probatorios. Entonces, los hechos se delimitan a través de los acuerdos probatorios. Que este hecho se tenga por probado. Yo ofrezco que se tenga este hecho por probado. Y eso es un acuerdo que oferta a las partes, o sea, desde el Ministerio Público, la coadyuvancia y también el acusado y su defensor, ¿no? Lo pueden ofertar. Entonces, cuando están depurando estos hechos, quiere decir que se depuran a través de esta categoría llamado acuerdos probatorios. Eso es lo que hace la coadyuvancia, delimitar los hechos. Pero lo más importante es que también va a ofertar medios de prueba para apoyar a la teoría del caso, ¿no? Va a Abogado, ofertar. una pregunta. Adelante. Entonces, los hechos se delimitan con acuerdos probatorios para, ¿cómo dijo ahorita? Para poder, o sea, como que los medios de prueba que las partes presentan a través de... depurar, ¿no? Ajá, Claro. se depuran, perdón, exacto, los medios de prueba. Sí, pero también los hechos se depuran a partir de los acuerdos probatorios, o sea que este hecho se tenga por probado. Yo digo que ya no necesitamos traer 2 testigos, si el dictamen en necropsia ya lo tenemos, o sea, ¿para qué otros 2 testigos? Para que digan que estaba con vida y luego ya lo vieron sin vida, pues entonces ya sería sobreabundante, ¿no? Entonces, efectivamente, eso significa que vamos a depurar los hechos a través de acuerdos probatorios, ¿ok? Así tal cual, o sea que hay que aprenderse esta parte. Los hechos se depuran a partir de acuerdos probatorios. Y ahora vamos con las pruebas. Ahora, las pruebas en la fase de investigación se llaman datos de prueba. A partir de la intermedia en los escritos de acusación formal del Ministerio Público y en el escrito de acusación coadyuvante, ahí se ofertan como, no como datos de prueba, sino como medios de prueba. Entonces aquí ya son medios de prueba. Eso sí quisiera que lo precisaran muy bien, por favor. Y los medios de prueba, pues son los que se van a ofertar por parte de la coadyuvancia. También va a ofertar medios de prueba. En la fracción séptima, octava y décima, ahí nosotros tenemos el ofrecimiento de medios de prueba en su escrito de acusación. O sea, van a seguir el mismo formatito del Ministerio Público del artículo 335 que ahora vamos a ver. Entonces, creo que queda clarísimo. Vean ustedes, ¿para qué viene un coadyuvante? ¿Para qué se le dan 3 días a la víctima o ofendido y a su asesor jurídico? Para que se constituyan como acusadores coadyuvantes. Y ser acusador coadyuvante es que también establezca una relación de los hechos, de cómo sucedieron, que depure los hechos también para sostener la teoría del caso del Ministerio Público, apoyarle, ¿no? En su caso. Y bueno, pues se depuran los hechos a partir de acuerdos probatorios. Enseguida, una coadyuvancia sirve, entre otras cosas, como lo he dicho, para poder ofertar medios de prueba. Medios de prueba. Otra cosa para la que sirve una coadyuvancia es para solicitar la reparación de daños
y también para poder pues ofertar medio de prueba para la reparación de daños y la reparación de daños y también no solamente para la reparación de daños, sino también para la individualización de las sanciones penales. Bueno, eso sí me gustaría que lo aprendieran muy bien, por favor. Y Abogado, dijo para individualizar, ¿qué, perdón? las sanciones penales. Gracias. Bueno, entonces, esto sirve para, o sea, ser coadyuvante sirve pues para hacer corrección de vicios formales, que se hagan aclaraciones, para ayudar a presentar su acusación coadyuvante, para ofertar medios de prueba, para solicitar acuerdos probatorios, acuerdos reparatorios. Asimismo, como es una etapa llamada intermedia o de depuración, pues vean ustedes, los hechos se depuran a partir de acuerdos probatorios, así como el ofrecimiento de medios de prueba para, pues no solamente para sostener la teoría del caso, sino también para la individualización de sanciones penales y para la reparación de daños. O sea, un coadyuvante, la víctima ofendida, va a decir, va a levantar la mano y va a decir, repárame el daño, esto es lo que a mí se me debe de pagar, ¿no? Entonces solicita reparación de daños y oferta medios de prueba para la reparación de daños. En caso de que también tenga medios de prueba para la individualización de sanciones penales, pues los oferta desde este momento. Es muy importante el escrito de acusación, que a veces no le damos esa importancia como tal. Bueno, entonces, repetimos, el juez de control a partir del día siguiente nos corre traslado con la acusación y la víctima ofendido y el asesor jurídico pues si deciden ser coadyuvantes, porque no es una obligación, o sea, es una opción, pero el ser coadyuvante significa que eres un actor procesal bastante movido, eres un actor procesal, perdón la expresión, eres una parte interviniente, pues activo, ¿no? No eres una interviniente pasiva, o sea, se queda solamente mirando y no, tiene consecuencias, por supuesto, el ser coadyuvante activo o pasivo. Por ejemplo, el coadyuvante activo, lo dijimos, pues presenta su acusación formal también, eh, su visión, hace acuerdos probatorios para depurar los hechos, solicita corrección de vicios formales, solicita las, ¿cómo le llaman? Corrección de estos vicios formales, también solicita que se repare el daño, ofrece sus medios de prueba para el caso, pero también para la reparación de daños. O sea que ser coadyuvante activo significa eso. O sea, si no se constituye como coadyuvante en los 3 días siguientes que dice la ley, entonces nomás se va a quedar mirando como el chinito, ¿no? O sea, esperando en la audiencia y lo máximo que podrá llegar a hacer es a contrainterrogar. O sea, qué pena, ¿no? Yo creo que es importante que se presenten siempre la coadyuvancia, ¿no? Entonces, si estás de la parte de la víctima o ofendidos, pues sé coadyuvante y haz tu trabajo. Tenemos obligaciones procesales. Bueno, entonces decimos, la víctima ofendido y su asesor jurídico tienen 3 días para que se constituya como acusador coadyuvante, o sea, para que se constituya como coadyuvancia. ¿Y qué hace la coadyuvancia? Lo repito, señala vicios formales, solicita acuerdos probatorios, solicita reparación de daños, ofrece sus medios de prueba tanto para la individualización de sanciones como para la reparación de daños, entre otras cosas, ¿no? Otras manifestaciones. Eso es lo que hace la coadyuvancia, tiene 3 días. Entonces, por ejemplo, el día de hoy eh, les está notificando el escrito de acusación. Te dicen, oye, ¿deseas ser coadyuvante? Entonces tenemos jueves, viernes y el lunes tenemos como máximo para constituirnos como acusadores coadyuvantes. Muy bien, agotados esos 3 días, ahora le corresponde al acusado y al defensor también para hacer lo mismo. Va a contestar las acusaciones
de la coadyuvancia y del Ministerio Público, pero se le dan 10 días. Entonces tiene 10 días para contestar la acusación coadyuvante. Una vez concluidos estos 3 días que tiene la coadyuvancia, ¿no? Entonces a partir del día siguiente ya se le cuentan 10 días ahora al acusado y a su defensor para que contesten tanto la acusación coadyuvante como la acusación del Ministerio Público. O sea, que una vez concluido este plazo de 3 días que tiene la coadyuvancia, se constituya o no, a partir del día siguiente ya le corren 10 días para que pueda presentar también su versión, contestar las acusaciones, ¿no? Pero contestar las acusaciones significa también que va a oponer excepciones penales, que va a hacer una versión de los hechos, también va a ofertar acuerdos probatorios para depurar los hechos, va a ofertar, lo más importante es que aquí oferta sus medios de prueba con los que va a demostrar su teoría del caso, ¿verdad? Y entonces aquí nosotros vamos a poder contestar esas acusaciones. Entonces tiene a partir del día siguiente que se haya constituido o no la coadyuvancia. Entonces dijimos que a la víctima ofendido este lunes se le concluye para poder constituirse como coadyuvante. Entonces a partir del martes se empieza a contar día martes 1, miércoles 2, jueves 3, viernes 4 y así hasta 10 días tiene para que se conteste la acusación coadyuvante. ¿Ok? Entonces, súper importante, lo que voy a hacer un recuento rapidísimo, ponle mucha atención. Y decimos, el plazo de cierre de investigación tiene 3 efectos: suspensión, sobreseimiento y acusación. Bueno, se presenta la acusación a los 15 días siguientes. El juez de control recibe el escrito de acusación, como lo pueden ver en la diapositiva, recibe el escrito de acusación y a partir del día siguiente, uno, le da entrada, señala día y hora para la audiencia intermedia oral, el cual no puede ser en menos de 30 ni más de 40 días naturales, y corre traslado a las partes para que la víctima ofendido se constituyan en los 3 días siguientes a la notificación del escrito de acusación para que se constituyan como coadyuvantes, acusadores coadyuvantes. ¿Y qué es lo que significa ser un acusado coadyuvante? Que solicita reparación de daños, que oferte medios de prueba, tanto para la individualización como para la reparación de daños. Significa también la coadyuvancia, que va a venir a presentar su acusación formal también, su acusación desde su punto de vista, va a ofertar medios de prueba, va a solicitar la depuración de los hechos a través de acuerdos probatorios, etcétera, ¿no? Y tiene 3 días, ¿no? Entonces, si hoy es miércoles, jueves, viernes y el lunes tiene para que se constituya como acusado coadyuvante. Bueno, agotados esos 3 días, se le dan 10 días al acusado y a su defensor para que contesten las acusaciones, tanto la coadyuvante como la formal. Y lo más importante de su trabajo del acusado y su defensor es que van a contestar las acusaciones, la coadyuvante y la formal del Ministerio Público. La acusación coadyuvante y la acusación formal. Eso es lo que va a hacer, contestar la acusación, a oponer excepciones penales, a solicitar depuración de los hechos también a través de acuerdos probatorios, corrección de vicios formales, aclaraciones, pero lo más importante, dijimos, de esta etapa es el ofrecimiento de los medios de prueba. En la etapa anterior se llamaban datos de prueba, ahora son medios de prueba. Es decir, existe un catálogo de medios de prueba. Bien, aquí debo de parar un poquito porque existen en materia de pruebas, y entrando ya a esta parte de las pruebas, las pruebas tienen los siguientes pasos: ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración. Lo voy a repetir. Las pruebas tienen los siguientes pasos procesales. Ahora estos medios de prueba que estamos ofertando tienen los siguientes pasos procesales, tanto en este como en el anterior sistema, como en todos los sistemas de derecho en nuestro sistema jurídico, ¿no? Ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración.
Entonces, esas son las etapas de las pruebas: ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración. Ofrecimiento: ¿dónde se ofrecen los medios de prueba? Y entonces el lugar en donde se ofrecen los medios de prueba son tanto en la acusación formal como en la acusación coadyuvante, como en la contestación de las acusaciones. ¿Ya me entendieron? Acusación formal del Ministerio Público, ahí se ofertan los medios de prueba. En la acusación coadyuvante, es decir, la de la coadyuvancia, ahí en esa versión de la víctima o ofendidos, y también se ofertan medios de prueba, tanto por el acusado como su defensor, en la contestación de las acusaciones, tanto la coadyuvante como la formal. Entonces, el ofrecimiento se hace en los escritos de acusación, coadyuvancia y contestación. Bien. Segundo momento, el segundo paso de las pruebas, dijimos que es la admisión. Todas las pruebas se van a admitir, pero la manera de cómo se admiten, o sea, se van a enlistar ahí en el escrito de acusación, pero se van a depurar así de esta manera. Vean ustedes. Primero, el primer paso fue ofrecimiento, y esto está en las acusaciones, en los escritos de acusación, de la coadyuvancia y de la contestación. La aceptación, ofrecimiento o admisión, esta admisión quiere decir que se va a llevar a cabo en la audiencia intermedia oral. Esa admisión se van a admitir pues a través del debate que se haga, precisamente a través del debate que se haga en la audiencia intermedia oral. El día que lleguemos a la audiencia intermedia oral, viene el segundo paso, que significa admisión. Entonces, de acuerdo al 346 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, se va a excluir en la prueba por parte del otro a través del debate. Entonces, esa prueba que ya está ofertada no se va a admitir porque es una prueba que viola derechos humanos. Entonces, se conoce como prueba, ¿verdad? Esa es una prueba ilícita o ilegal o sobreabundante. O sea, el filtro para que pasen las pruebas es a través del debate. No es que el juez diga esta prueba sí, esta prueba no. O sea, eso no estamos como en civil. Las pruebas aquí se van a admitir a través del debate. Entonces, las partes son quienes se tiran sus pruebas. Por lo tanto, la forma de admitirse las pruebas es en la audiencia intermedia oral a través del debate de pruebas, ¿verdad? A través de ese debate que se hace para que se excluya esa prueba o bien se quede, ¿no? Entonces, el 346 ahí contempla las hipótesis de lo que implica el segundo paso de las pruebas. El primero fue ofrecimiento, que son en los escritos. La segunda, que es la admisión, se admiten a partir del debate. El tercero es el desahogo, pero el desahogo se hace en el juicio oral. El desahogo se hace en el juicio oral. Si pasó el filtro de la intermedia y quedó asentado que sí pasó esa prueba, que no se logró excluir, entonces se anota en el auto de apertura juicio oral. Entonces ya tenemos ofrecimiento y admisión. Entonces hay quien dice, se ofrecen las pruebas en el escrito de acusación y se admiten hasta el debate y cuando ya quedan asentadas en el auto de apertura a juicio oral. Bien, se desahogan en el juicio oral. Si pasó la prueba, si logró pasar el filtro, se desahogan en el juicio oral. ¿Y dónde se valoran? Bueno, se valoran en el dictado del fallo y en la sentencia. En el dictado del fallo y en la emisión de la sentencia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de establecer como las etapas de las pruebas: ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración. Bueno, ¿quién le busca? Bien, entonces ya tenemos aquí una cuestión bien clara de lo que implican ahora los medios de prueba, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las etapas? Dijimos,
La intermedia sirve precisamente de sobremanera para las pruebas. Ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración. Se ofrecen en los escritos, se admiten en la audiencia intermedia oral y en el auto de apertura a juicio oral, siempre y cuando pasen el debate. 3. Se desahogan en la audiencia de juicio oral, en la siguiente etapa procesal. Y 4. Se valoran en el dictado del fallo y en la emisión de la sentencia. ¿Ya? Lo voy a repetir. Se ofrecen las pruebas, los medios de prueba, en los escritos de acusación. 2. Se ofrecimiento. El segundo es la admisión. Se admiten a través del debate, si no se excluyen de acuerdo al 346, en la audiencia intermedia oral. 3. Se desahogan, obviamente, si se admitieron porque pasó el filtro del 346 en la audiencia intermedia oral, entonces, pues ya quedó asentado en ese auto de apertura a juicio oral. Entonces van a llegar a juicio oral. ¿Para qué? Pues para el tercer punto, que es el desahogo de los medios de prueba. Se desahogan en el juicio oral y se valoran en el dictado del fallo y en la emisión de la sentencia. Lo voy a repetir. Se ofrecen en los escritos, se admiten en el debate y en el debate de la etapa intermedia oral y en el auto de apertura a juicio oral, se desahogan en el juicio oral las pruebas que lograron pasar ese filtro. Y 4, se valoran en la emisión del fallo y en la emisión de la sentencia. Así de sencillo tenemos el asunto. Bueno, súper importante que hablemos de este tema, aunque yo lo voy a tocar como un tema muy independiente en otra sesión, que es lo que tiene que ver con estas pruebas que se conoce como descubrimiento probatorio. Lo voy a tocar de manera panorámica, pero voy a darle el último grito de la moda en otra sesión, completamente para eso. ¿Qué es lo que significa pues esta parte procesal que identificamos con esta categoría procesal, ¿no? Que es por cuanto hace a las pruebas, cómo se descubren, cuál es el descubrimiento probatorio. En términos generales, descubrimiento probatorio es que el Ministerio Público le entrega copias tanto a la coadyuvancia como al acusado y a su defensor, copias de todas sus pruebas. Lo mismo lo hace la coadyuvancia y lo mismo tiene que hacer el acusado y su defensor, bajar sus cartas, entregarles copia de sus pruebas, ¿verdad? Eso se le conoce como descubrimiento probatorio. Pero como dije, esto tiene que llevarse a cabo, ¿sí?, en la audiencia intermedia. El descubrimiento probatorio es entregarse de manera formal y material a sus pruebas. Ahí están mis pruebas, ya bajé mi juego. ¿Qué es lo que voy a ofertar? ¿Para qué bajas tu juego? Pues para que se pueda depurar a través del 346, ¿no? Acuérdense, el segundo paso, el debate en la audiencia intermedia. Quiere decir que la depuración de las pruebas, es decir, ese descubrimiento probatorio, la entrega de las copias de las pruebas, se tiene que hacer antes de la audiencia intermedia oral. Antes de la audiencia intermedia oral, en cualquier día, ya que estás presentando tu escrito de acusación, ya le estás corriendo traslado también del descubrimiento probatorio a la coadyuvancia y al acusado y a su defensor, ¿no? Lo mismo cuando llega el coadyuvante, ya de una vez le incorpora las suyas al Ministerio Público y le da sus copias al acusado y a su defensor. Bueno, el acusado y su defensor también hacen lo mismo, ofrecen sus pruebas y dicen, toma, y ahí te doy mis copias de lo que voy a presentar. ¿Para qué? Pues para que se haga ese debate y ya están ofrecidas, pero además para la segunda etapa llamado, primero es el ofrecimiento, y la segunda es la admisión en la audiencia intermedia oral y en el dictado del auto de apertura a juicio oral. Si pasan el filtro del 346, pues ya tenemos una copia, podemos ahí debatir.
Entonces, así se dice, pasa a la segunda etapa de las pruebas, que son la admisión. Si pasa, se asienta en el auto de apertura a juicio oral y podemos irnos al juicio oral, ahora sí, con las pruebas que se depuraron. ¿Y cómo se depuraron? Pues a través del debate. Bueno, en el juicio oral, la etapa que corresponde de las pruebas es esto que se conoce como, pues, el desahogo, ¿no? Entonces, en juicio oral se desahogan las pruebas a través del interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿no? Se desahogan las pruebas y se valoran hasta el dictado del fallo y la emisión de una sentencia. Ahí se les da valor por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, de los jueces de juicio oral, y entonces le dan un valor a las pruebas. Esta sí tuvo valor, esta no tuvo valor, es un indicio y mira nada más, si lograste acreditar esto, si no se logró acreditar aquello, tal, ¿no? Eso es lo que significa en términos generalísimos el teje y maneje procesal de la intermedia. Bueno, esto lo debí de haber dicho al principio, pero ahora me lo van a entender perfectamente. La audiencia intermedia comienza con un escrito de acusación formal y la audiencia intermedia concluye con un auto de apertura juicial. Queda clarísimo. Ahora queda más claro. La audiencia intermedia inicia con un auto, la audiencia intermedia comienza con el escrito de acusación formal, es decir, el auto de entrada que se le da al escrito de acusación formal, y concluye con el auto de apertura a juicio oral. La intermedia tiene dos fases, se subdivide en dos, intermedia escrita y la intermedia oral. La intermedia escrita y la intermedia oral. Bueno, ya que tenemos nosotros la audiencia intermedia, la intermedia escrita y la intermedia oral, en la audiencia intermedia oral, ahí es en donde pues vamos a llegar para depurar los hechos y las pruebas. ¿Cómo? Pues a través de acuerdos probatorios o a través del debate que se dé entre las partes y pueda llegarse precisamente a la, como dijimos, depuración de las pruebas. A través del debate que se dé entre las partes, si logra pasar el filtro del 346, que no sea una prueba de estas que solo retrasan el procedimiento, que sean sobreabundantes, que sean ilícitas, que sean ilegales, que sean violatorias al procedimiento o al debido proceso. Estas pruebas no se van a admitir, se tienen que debatir y se tienen que tirar en la audiencia intermedia oral. Bueno, ya que están debatidas, si logran pasar, se anotan en el auto de apertura a juicio oral. Si se tiró la prueba, entonces se excluye, ya no puede llegar a juicio oral. En juicio oral, lo que se hace es el desahogo de esos medios de prueba que pasaron el filtro del 346 y de la etapa intermedia, ¿no? Entonces, cuando llegamos al juicio oral es para que se desahoguen a través de interrogatorio, contrainterrogatorio, y si ya se desahogaron, entonces se van a valorar hasta el fallo y la emisión de la sentencia. Bueno, voy a dejar de compartir esta diapositiva y nos vamos al escrito de acusación formal, ¿verdad? Entonces, ahora vamos al escrito de acusación formal. Permítanme un segundito. Vamos a ver. ¿Dónde está mi archivo? Aquí está. Bueno, pues entonces la tarea que yo les he pedido que ustedes hagan es pues una acusación
y si no la hemos hecho, pues vamos a hacerla, por favor. Bueno, aquí ya tenemos entonces un artículo que es el que establece cuáles son los elementos de una acusación formal. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos de una acusación formal? Eso es lo que tenemos que recapitular y vamos a darle una lecturita al contenido de la acusación del Ministerio Público. Eh, vamos a ver, listo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un artículo 335 que es la base para hacer una acusación. ¿Qué es lo que contiene la acusación? La acusación, de acuerdo al 335, la acusación de acuerdo al 335 dice lo siguiente: una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. Entonces, escuchen clarísimo. Una vez concluida la investigación, o sea, en el plazo de investigación, los 2 o los 6 meses, si hay datos suficientes para ejercitar la acción penal contra el imputado, entonces presentará la acusación. Bueno, yo se los he dicho, se los he venido sosteniendo. A mí me parece que, como la vieja usanza gringa, en la literatura gringa dicen, si tengo un caso, acuso. Si no tengo un caso, ¿qué voy a acusar? ¿No? Entonces, tenemos un caso porque hay elementos suficientes. Entonces, acusamos. ¿Cuál es el contenido de esa acusación? Entonces, dice que el Ministerio Público deberá contener, en la acusación del Ministerio Público, ese escrito de acusación del Ministerio Público deberá contener en forma clara y precisa lo siguiente. 1, la individualización del o los acusados y de su defensor. O sea, ahí va el acusado y su defensor o los acusados, ¿no? La identificación de la víctima ofendido y de su asesor jurídico. 3, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. Ojo con este punto. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. Ojo, si fuiste vinculado a proceso por tales hechos, no los cambies. Solo es la relación de los hechos por los que fuiste vinculado a proceso. Porque ya estamos en la etapa intermedia, estamos preparando el juicio, pero no vas a salir con otros hechos, otras cosas por las cuales no fuiste vinculado a proceso. Si tú cambias o varías estas cuestiones, estás haciendo una reclasificación. Entonces tendrías que hacerlo notar. Pero aquí dice la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. Aguas, hay que tener mucho cuidado porque se puede caer un asunto toda vez que estás variando los hechos por los cuales fue el sujeto vinculado al proceso. Entonces, la acusación tiene que centrarse, por eso decía hace un momento, tenemos que depurar los hechos y las pruebas. Tenemos que especificar los hechos. Los hechos están enmarcados en los hechos por los cuales fuiste vinculado al proceso. No te vayas a salir de ahí, no vayas a sacar nuevas cosas, porque entonces ya no lo hacemos. ¿Cómo lo acreditamos? ¿No? Bueno, siguiente fracción. La relación de las modalidades del delito que concurrieren. ¿Qué cosas son modalidades?
Entonces, la modalidad puede ser la comisión dolosa o la comisión culposa o imprudente. ¿Cuál fue la modalidad del delito? En su modalidad de dolo o en su modalidad de culpa o imprudencia, ¿no? Y los tipos de dolo y los tipos de culpa o imprudencia que existen. Luego, si es autor o partícipa, dice la fracción número quinta, la autoría o participación concreta que se le atribuye al acusado. Entonces, a veces existen 2 o 3 sujetos que participan en la comisión de un delito, pero no han cantado. Entonces, no sabemos quién tiene el dominio del hecho o quién es el que el que cometió el delito. Bueno, pues ahí se conoce como eh, es autor o partícipe, ¿no? ¿Quién fue el autor y quién es el partícipe? ¿Quién ayudó para que se cometiera el delito? Ese es el partícipe, ¿no? ¿Quién es el autor? El que ejecutó el delito, el que lo pensó, el que lo maquinó, el autor material, el autor intelectual. Entonces, en la fracción quinta hablamos de autoría y participación. La autoría, cuando no sabemos quién es, se conoce como autoría indeterminada. ¿Verdad? Muy bien. La siguiente es la expresión de los preceptos legales aplicables. ¿Qué significa esto? Los preceptos cuáles son los delitos la legislación aplicable al caso concreto, ¿cómo se llama? Ah, bueno, aplica el delito de robo del 300 tal, el delito de violación del delito 400, tal, ¿no? O sea, ¿cuál es el precepto legal aplicable al caso concreto? Bueno, la fracción séptima, vean ustedes, el señalamiento de los medios de prueba que pretende ofrecer, así como la prueba anticipada. Es algo súper importante esta fracción, porque ese es el meollo de toda esta etapa intermedia, ya lo vieron. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como las pruebas anticipadas que se hubiera desahogado en la etapa de investigación. Okay. En la etapa de investigación se pueden desahogar pruebas, pero se llama prueba anticipada, ¿no? Y se hacen ante la autoridad jurisdiccional. Bueno, si tenemos eso, lo ofertamos en este momento. 8. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba para probarlo. O sea, ya se dieron cuenta, la séptima, la octava, que les dije hace un momento, estas fracciones son importantes. El monto de la reparación de daño y de las pruebas que se tienen para probar el daño. Bueno, la fracción novena, la pena o medida de seguridad, la pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita, incluyendo en su caso la correspondiente al concurso del delito. ¿Qué penas vas a solicitar, agente del Ministerio Público? La mínima, la máxima, la intermedia. Normalmente pides la máxima, pero eso está mal, o sea, tienes que hacer bien el cálculo, el cómputo, porque si no, ese es objeto del debate. A veces ni se dan cuenta las otras partes, pero yo creo que sí debemos de precisar pues, cuál es la pena, ¿no? O sea, no diga, la pena máxima. Ah, qué bonito. Y luego, tienes que hacer bien el cómputo de acuerdo al caso concreto, porque es un órgano técnico, Ministerio Público, ¿no? O la defensa. Atácale eso, porque pensamos que, lo que pide el Ministerio Público está perfectamente calculado, está muy bien. No se vayan con esa finta. Entonces, esa es la, como dijimos, el monto de la reparación, no, la pena o medida de seguridad, la pena y la medida de seguridad que se solicita. Luego, la fracción décima, otra vez, medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y, en su caso, la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma. Pues aquí tenemos esa fracción importantísima también, el cual ya lo estamos viendo, ¿no? Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena
en su caso para los sustitutivos de prisión, ¿no? La 11ª, la solicitud de decomiso de los bienes asegurados, ¿no? Hay que decomisar los bienes asegurados en favor del Estado. La 12ª, o la fracción 12ª, la propuesta de acuerdos probatorios en su caso. Acuérdense que los acuerdos probatorios es para depurar los hechos. Propuesta de acuerdos probatorios. Aquí los puedes ofrecer. ¿Qué quieres que se dé por probado? ¿Qué hecho quieres que ya se dé por probado? Aquí lo ofreces. Y fracción 13ª, la solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta procede. Bien, fracción 13ª. La acusación solo podrá formularse por los hechos. Escuchen muy bien esta parte que les voy a leer. La acusación solo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá ser del conocimiento de las partes. O sea que lo único que vas a cambiar es el tipo penal, pero los hechos y las personas no le puedes cambiar, como te dije hace un momentito, que lo estoy explicando. Los hechos no los vayas a cambiar, solamente son los que están ventilándose y que son con los que se vincula a proceso al sujeto. Bueno, el último párrafo dice, si el Ministerio Público, en su caso la víctima o ofendido, ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. Entonces, esto es el punto máximo de la etapa intermedia y voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir la pantalla porque ya tenemos aquí el material suficiente. Voy a hacer un recuentito rapidísimo de todo esto y ustedes puedan visualizarlo perfectamente. Con esto nosotros vamos a precisar sobre la intermedia, ¿ok? Entonces con esto voy a ir cerrando para que también no se me fastidien y pues me reformulen, me compongan su auto de acusación, perdón, su escrito de acusación formal. Ya le estoy cambiando el término. A su escrito de acusación formal. Formulen todas y todos como si fueran ministerios públicos su escrito de acusación formal, porque estos 13 puntos que vimos en el 335, pues ese es el verdadero ejercicio de la acción penal. Bueno, cierro con las siguientes ideas esta primera parte de la intermedia. ¿Qué significa intermedia? La intermedia es aquella etapa que es la continuación de la investigación y la intermedia nos sirve para depurar hechos y pruebas. Bien, la etapa intermedia tiene un principio y tiene un final. La etapa intermedia dijimos que su principio es el escrito de acusación formal del 335 y el final es el auto de apertura juicial. Desde el 335 al 347, ahí tenemos estos artículos que van del 335 al 347 para poder trabajar la etapa intermedia. La intermedia se divide en dos, intermedia escrita e intermedia oral. Intermedia escrita, ¿por qué? Pues porque ahí se presenta el escrito de acusación formal. Se le da entrada al escrito de acusación formal y el juez a partir del día siguiente, 1, le da entrada, 2, señala día y hora para la audiencia intermedia oral, el cual no puede ser en menos de 30 ni más de 40 días naturales. Corre traslado a las partes, a la víctima ofendido para que se constituya como acusador coadyuvante y tiene 3 días. Agotados esos 3 días, el acusado y su defensor tienen 10 días para contestar las acusaciones, pero esos 10 días son a partir de que se le vencieron a la coadyuvancia, se constituya o no, ¿eh? Entonces, lo voy a poner nuevamente así. Si hoy es miércoles, jueves, viernes y el lunes ya se dan los 3 días. Entonces, a partir del día martes, comienza los 10 días del acusado y de su defensor.
Entonces, ¿para qué? Pues para que conteste las acusaciones. ¿Qué contiene el escrito de acusación? 13 puntos perfectamente claritos que están en el 335 y que nos van a servir precisamente para poder identificar todos y cada uno de los sujetos, de los acusados, de las pruebas. O sea, ahí está todo perfectamente delimitado. Entonces, pues creo que esto queda clarito. ¿Qué es lo que sucede entonces en la intermedia cuando depuramos hechos y pruebas? Bueno, pues si no nos arreglamos, nos vemos el día de la audiencia intermedia oral. El día de la audiencia intermedia oral lo que sirve es para debatir sobre hechos y pruebas, para debatir sobre los hechos y las pruebas, y se depuren. Pero ¿cuáles pruebas si todavía no has pasado las copias? Ah, es que previamente a la audiencia, con mucha anticipación, se tienen que dar las copias de las pruebas que vas a ofertar, que ya ofertaste. A eso se le conoce en términos generales como descubrimiento probatorio. Bien, voy a repetir. ¿Qué cosa hace la coadyuvancia? Pues la coadyuvancia va a venir aquí para que se constituya como coadyuvante, para que solicite pues corrección de vicios formales, aclaraciones, para que oferte medios de prueba, para que solicite reparación de daños, etcétera. ¿Para qué viene entonces el acusado y su defensor? Ah, pues para contestar las acusaciones y también va a ofrecer medios de prueba. Este acusado es el único que puede hacerlo, ¿no? Porque es el acusado. Opone excepciones penales, también ofrece sus medios de prueba y esa contestación de las acusaciones, tanto formal como la acusación coadyuvante. Bien, voy a dejar entrever el siguiente tema porque se llaman salidas alternas. Y las salidas alternas quiere decir que esta es la etapa desde que quedas vinculado al proceso hasta la intermedia, hasta antes de que se dicte el auto de apertura juicio oral, para que te arregles. Entonces vendrá esta fase, es lo que sirve para que te arregles, es la fase ad hoc. ¿Desde dónde? Desde que te vinculan al proceso hasta antes de que se dicte el auto de apertura juicio oral, te puedes arreglar. Bueno, vendrá otro tema, que me lo estoy dejando entrever, que se llama salidas alternas, ¿no? Las salidas alternas. Eh, bueno, eso sería eh, todo por esta sesión. ¿Quién desea eh, hacer alguna pregunta? ¿Quién tiene alguna duda? Lo hacemos a partir de este momento.